Estimadas amigas y amigos, un gusto saludarles nuevamente y con el placer de iniciar con ustedes la revisión de una nueva serie de reportes especiales acerca de los diferentes modelos de distribución de energía para aplicaciones centros de datos. En esta parte 1 iniciaremos con esta revisión a estos diferentes modelos de distribución de energía eléctrica que, como comprenderán ustedes, tienen enormes trascendencias esta clase de modelos y diseños, debido a que derivado de esta aplicación se deben de conseguir modelos complejos para conseguir las redundancias en los diferentes niveles para alcanzar certificaciones en niveles Tier 1, 2, 3 y 4. Iniciemos pues la revisión de este nuevo grupo de reportes especiales que con gran placer hemos preparado para ustedes. Albores del procesamiento de datos, tenemos que remitirnos al principio de la automatización para el procesamiento de datos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, en la imagen de la izquierda, desarrolló el sistema básico de procesamiento conocido como Enigma, por lo que se define históricamente que en 1941 se inició la exitosa revolución del procesamiento de datos y por lo tanto propiamente el desarrollo de los centros de datos. También en Europa, pero en el lado antagónico, en Alemania, el ingeniero Konrad Zuse construyó, a la derecha en esta diapositiva, construyó una máquina de computación automática a la que denominó Z3, la cual funcionaba para las 4 operaciones aritméticas básicas. Asimismo, adicionó la búsqueda de raíces utilizando interruptores electromagnéticos, solo variándose o basándose en los utilizados en el mundo de las telecomunicaciones. Esta máquina automática en la sala de computación es la sala de estar, que significa los padres de los sistemas de cómputo modernos. Este equipo pesaba más de 1 tonelada y tenía la gigantesca demanda de energía para aquel entonces de 4 kilowatts. En los desarrollos posteriores de la tecnología de la información y la comunicación, las TICs, se empezaron a utilizar tubos de electrones y dispositivos de almacenamiento magnético, así como componentes semiconductores. Posteriores, esto ha llevado a una difusión mundial de los centros de datos en la ciencia, la industria y la administración. De esta manera, los requisitos relacionados con la seguridad y el rendimiento de la infraestructura correspondiente se impulsaron hacia arriba. La expansión de la transferencia electrónica de datos, la conexión en red de medios electrónicos y por último, pero no menos importante, la difusión de Internet, en particular la World Wide Web desarrollada por el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, el Consejo Europeo de Investigación Nuclear a finales de la década de 1980, generó un sector de servicios en el campo de los centros de datos que creció dramáticamente y produjo una creciente demanda de disponibilidad total y seguridad de la información. Es por esto que Wikipedia define un centro de datos como una instalación utilizada para albergar sistemas informáticos y componentes asociados como telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento. Por lo general, estos incluyen fuentes de alimentación redundantes o de respaldo, conexiones de comunicaciones de datos redundantes, controles ambientales, por ejemplo, aire acondicionado, sistemas de extinción de incendio y dispositivos de seguridad. Por otro lado, searchdatacenter.com incluso incluye la virtualización de instalación en la misma definición, un repositorio centralizado, ya sea físico o virtual, para el almacenamiento, gestión y difusión de datos e información organizados en torno a un conjunto particular de conocimientos o pertenecientes a un negocio en particular. Y de esta manera diferencian entre centros de datos en un sentido más estricto a las granjas de servidores, en las que los datos y servicios se almacenan y ejecutan para aplicaciones propiamente de Internet, y los centros de datos en un sentido más amplio, lo que significa edificios y partes de edificios que albergan servidores y equipos de tecnologías de información y comunicaciones similares y que no están ubicados directamente en el lugar de trabajo
del usuario. De ahí se deriva la clasificación de centros de datos por equipos de tecnologías de la información de acuerdo a diferentes entidades clase mundial. La clasificación empieza desde armarios de servidores, salas de servidores, pequeños centros de datos, data centers de tamaño mediano y data center grande. Y también los data centers de dimensiones muy grandes, centros de computadoras centrales. De acuerdo a la Environmental Protection Agency en los Estados Unidos, a la UBA en Europa, a la ICE específicamente en Alemania y al conglomerado IDC. Marco operativo para la distribución de energía eléctrica en centros de datos. El centro de datos es una instalación central que proporcionará servicios en el rango de procesamiento y comunicación de datos, así como la transmisión de los mismos, el almacenamiento, procesamiento de datos y su conversión. En este contexto, puede requerirse la provisión de una sala adecuada, un hardware de tecnologías de la información y comunicaciones adecuado, asimismo un software también adecuado o la operación de este tipo de aplicaciones TIC y la transmisión de datos y hallazgos al cliente en el formato deseado. Un centro de datos se puede construir dentro de la estructura organizativa de una empresa comercial. Los servicios apropiados también se pueden adquirir de operadores de centros de datos externos. Desafíos del suministro de energía eléctrica en los centros de datos. El suministro de energía eléctrica es el requisito previo de todas las operaciones de un centro de datos, es decir, computadoras, pantallas, discos duros, componentes de red y líneas de datos. No son solo los equipos de tecnologías de la información y comunicaciones para los que la energía eléctrica debe estar fácilmente disponible, sino también para tareas de infraestructura que incluyen enfriamiento, aire acondicionado, vigilancia y extinción de incendios, seguridad perimetral y control de accesos, iluminación, ascensores, accionamientos de automatización, motores y muchos más de acuerdo a este esquema que presentamos en esta diapositiva, en donde se ve el sistema holístico de un centro de datos, en donde tenemos que considerar contar con disponibilidad, rentabilidad y eficiencia, confiabilidad, impacto ambiental y velocidad de la operación. Los siguientes criterios de rendimiento son importantes para elaborar un concepto del sistema de suministro de energía. Es los que acabamos de mencionar y relacionar y que están plasmados en esta diapositiva. Es tarea del diseñador diseñar de manera óptima la fuente de alimentación. En este contexto se debe considerar tanto las especificaciones como las normas nacionales e internacionales, las directivas, reglamentos, procedimientos para cada cliente en particular y obviamente para cada diseño en particular también. A continuación de los desafíos del suministro de energía eléctrica en los centros de datos. Los requisitos generales del cliente que a toda costa deben considerarse actualmente en la planificación del suministro de energía eléctrica son condicionados por el despliegue y los requisitos ambientales y los desplegamos en esta diapositiva son la eficiencia energética, la redundancia, la seguridad del suministro, la capacidad de expandirse o expansibilidad, la gestión operativa y la calidad de la energía con la cual debemos operar la infraestructura de respaldo crítico. Las características específicas de estos factores influyen en los criterios de rendimiento exigidos, sobre cuya base se planifica una infraestructura de distribución de energía. Por ejemplo, la redundancia adicional integrada en la distribución de energía puede mejorar la disponibilidad y confiabilidad del centro de datos en su conjunto. Sin embargo, el mayor costo involucrado para los componentes redundantes puede tener un impacto negativo en la rentabilidad y una utilización desfavorable de los componentes redundantes en la operación puede provocar inconvenientes en la eficiencia y por lo tanto mayores pérdidas de energía asociadas y una carga ambiental que pudiera ser evitable. Consumo de energía en los centros de datos. En Estados Unidos, como se plasma en esta imagen, se consume casi lo que se requiere para 7 millones de hogares. De ese tamaño es el consumo de energía nada más en los Estados Unidos de Norteamérica. La expectativa básica es que la demanda mundial de energía de los centros de datos aumentará.
Basándose en los supuestos de 2017, Microsoft, por ejemplo, pronostica un rápido aumento continuo en el consumo de energía. Las tasas de crecimiento de años anteriores continuarán y el factor de eficiencia, el PUE, de 2.0, es decir, la relación entre la demanda total de energía de un centro de datos en comparación con la demanda de energía de sus componentes de tecnologías de la información y comunicaciones. Esto se mantendrá sin cambios en Europa Occidental. El consumo de energía casi se duplicará pasando de 56 terawatts hora a 104 terawatts hora entre 2007 y 2020, según la Comisión Europea. Aún así, esto se correlaciona con los valores que revisaremos en la siguiente diapositiva, ya que se puede esperar que el desarrollo en países aspirantes como China, India o Rusia se aceleren considerablemente en los próximos años. Otros factores de incertidumbre que pueden dar lugar a desviaciones en las estimaciones de la evolución futura son, por ejemplo, el desarrollo de la economía mundial y la competencia, el proteccionismo, la regulación o liberalización de los mercados, cambios en los costos de la generación de energía, cambios en el costo de la mano de obra y los materiales, impacto de los problemas ambientales en relación con la generación de energía y las tendencias de desarrollo del consumo en las tecnologías de información y comunicaciones y los componentes de infraestructura para centros de datos, la tendencia de desarrollo en el comportamiento del usuario con respecto a los servicios de los propios centros de datos, como la computación en la nube, las aplicaciones de red, los requisitos de seguridad. Teniendo en cuenta los altos requisitos impuestos al entorno de los centros de datos, tales como la conectividad a la red de distribución de energía eléctrica y líneas de transmisión de datos, las condiciones climáticas ambientales, evitar centros de transporte y plantas industriales que presenten peligros, distancia con relación a las instalaciones militares, a los vertederos, a las plantas de incineración y los residuos asociados y una baja probabilidad de que ocurran catástrofes naturales. Estas son las tendencias del consumo de energía de los centros de datos. Como vemos, se están disparando desde el año 2000 hacia el año 2025 a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos de Norteamérica, desde niveles de 200 terawatts hora hasta niveles de 1600 terawatts hora. El desafío: conseguir suficiente suministro eléctrico disponible. Cada vez es más difícil encontrar localidades adecuadas para la construcción de nuevos centros de datos en campos verdes, es decir, inversiones en campos verdes. Por lo tanto, la modificación y extensión de los centros de datos, inversiones de campo marrón, así como una consideración de la extensibilidad de los sistemas modulares serán cada vez más importantes. Del mismo modo, la generación de energía en la planta del propio centro de datos y su utilización se pueden tener cada vez más en cuenta en la planificación. En este contexto, una coincidencia del consumo de energía y la demanda de enfriamiento sería ventajosa, condicionada a la capacidad de cálculo y comunicaciones requeridas para la operación del centro de datos que proyectemos. Corriente continua en los centros de datos. Recientemente, los expertos en tecnologías de la información han estado discutiendo el uso de sistemas de suministro de energía eléctrica con aplicación de corriente continua para los componentes de TICs. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley predijo beneficios de eficiencia energética de más del 28% para un centro de datos promedio, ya que se evitarían los pasos de transformadores de corriente continua a corriente alterna y viceversa. Sin entrar en detalle en los hallazgos y parámetros que se han utilizado para establecer estos valores, debe tenerse en cuenta que el uso consecuente de tecnología de punta apenas da lugar a beneficios de eficiencia. En las condiciones de voltaje de red en Europa, los sistemas UPS modernos y unidades de suministro de energía de alta calidad en componentes TIC, adicionalmente las pérdidas de sistemas de conversión de corriente alterna a corriente continua, resultan igualmente grandes. Los administradores de TI deben poder manejar la fuente de alimentación de sus equipos de manera segura. La desconexión y el taponamiento
así como las conexiones de corriente continua, deben ser tan simples, rentables y estandarizadas como son actualmente los sistemas de conectores de corriente alterna, dado que una desconexión energizada en los sistemas de corriente continua causan problemas. Esto debiera garantizar un aislamiento seguro del suministro para las condiciones en los sistemas de corriente continua. Continuando con la revisión de la corriente continua en los centros de datos en su operación. Otro problema es mitigar las fallas en redes de corriente continua de mayor voltaje. Esto proviene de la detección de arco en la red de distribución. Los dispositivos tradicionales de protección contra sobrecorriente solo pueden aplicar hasta cierto punto. Por un lado, limitar la corriente de falla de arco puede hacer que el OPD no se dispare y por otro lado, el riesgo permanente de que el largo no se apague en dicho interruptor de circuito OPD. Incluso si se detecta la falla, esto aumenta el riesgo de incendio. Además, queda por decir que estas consideraciones solo prevén que los componentes TICS se suministren con un alto voltaje de corriente continua, mientras que la estructura completa de suministro de alimentación de corriente alterna debe mantenerse para los demás consumidores de energía, como los enfriadores. Por lo tanto, se puede esperar que además de un suministro de corriente continua, también se deba proporcionar en el sitio un suministro de corriente alterna para las salas de computadoras y telecomunicaciones. Sin considerar los detalles técnicos, se puede suponer que debido a la situación actual del mercado de servidores, los sistemas de almacenamiento y equipos de red, no se producirá un cambio abrupto hacia una segunda línea de productos de componentes de fuente de alimentación de corriente continua. Por esta razón, en este reporte presentaremos la tecnología de vanguardia para el suministro de energía de redes, por ejemplo la AC400 de 230 volts y las tendencias de desarrollo que se esperan para los próximos años. En esta diapositiva, en la imagen tenemos el arco interno durante una prueba de sobretensión en la planta de interruptores electromagnéticos de Siemens en la capital federal, Berlín. Pues no nos queda más que agradecer muy cumplidamente el valor de su atención al primero de esta serie de reportes especiales en los que revisaremos los diferentes modelos de distribución de energía eléctrica y sus aplicaciones para alcanzar los diferentes niveles de disponibilidad que consideremos necesarios para la operación de nuestros centros de datos en particular. Hasta la próxima semana. Mil gracias por su atención.